En el 2007 yo tenía 14 años. Y en el 2007 yo le veo por primera vez en mi vida la cara a la vejación de la democracia en mi país. En ese momento se aplica la ley Resorte contra RCTV, uno de los canales más importantes de mi país, por tener una línea política en contra de la del presidente Chávez. Y cierran RCTV. Y vemos el primer golpe a la libertad de expresión. Todo esto empezó como a hacer una crisis muy grande y una ebullición muy grande en el país. En el 2011 teníamos mucha presencia de médicos cubanos en el país. Había muchos centros de salud integral, se llamaban CDIs, que los plantaban en los barrios de menos recursos y traían médicos cubanos a trabajar en en nuestro país. Yo estaba haciendo un curso de enfermedad voluntaria en el banco de sangre con mi mamá y me dio una parálisis facial porque el banco de sangre es muy frío. Y salí, me monté en el auto y me dio un golpe de calor y me dio una parálisis facial. Lo que teníamos cerca era un CDI y mi mamá sale corriendo y me lleva al CDI. Apenas entramos al CDI, con mi cara dándoseme vuelta, le dicen a mi mamá, ¿usted es chavista? Y mi mamá le dice, ¿qué me estás preguntando? Que si usted es chavista, porque si no, no la podemos atender. Ni a usted ni a su hija. Y a mí la cara se me estaba dando vuelta. Y era un médico cubano en mi país diciéndome que no se me podía atender. Vino una enfermera, también cubana, vio lo que estaba pasando, me agarró por el brazo, me metió y me atendieron y pudieron revertir la parálisis facial que yo estaba atravesando. En ese momento fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo es que depende de si yo apoyo al gobierno o no que se me atienda en un centro de salud integral, además atendido por gente que no es venezolana? Estaba estudiando para ser enfermera voluntaria. Fui enfermera voluntaria en el hospital de niños durante un año. Al año me fui porque no espiritualmente no aguanté más lo que yo vi en el hospital de niños de Caracas. Estaba en la unidad de quemados y vi cómo una niña se le infectó una herida por la cantidad de polvo que tenía el hospital porque se estaba cayendo. Esa niña falleció. Y yo no aguanté más. Y dejé de ser enfermera voluntaria. Esto fue en el año 2011. Y llega el 2014. En el 2014, después de la muerte de Chávez, después de que llega Maduro al poder, empiezan las protestas más heavies en Venezuela y llega el primer éxodo masivo. ¿Por qué? Porque matan una cantidad de estudiantes tremenda. En ese momento me volví a envalentonar, estoy en la universidad, yo tengo que pelear por mis derechos, si nuestros padres no pelean, peleamos nosotros, los viejos que se queden en casa. Salimos. Yo estudiaba en la Universidad de Bellas Artes, en la Alejandro de Humboldt. Estaba a 5 cuadras escondidas con mis amigos cuando recibimos la noticia de que mataron a Basilda Costa. Basilda Costa estudiaba en la misma universidad que yo. Y en ese mismo momento se llevaron a 2 de mis compañeros de clase. Los torturaron durante 2 semanas. Cuando volvieron de ser torturados, a uno lo mandaron a Portugal y al otro lo mandaron a Australia. Lo más lejos que podían mandarlo sus padres para tratar de limpiarles un poco el espíritu del nivel de trauma y de desgracia que vivieron 2 de mis compañeros de clase durante las torturas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Me volvió a asustar, claramente, y me volví a guardar. Uh-huh. Después de esto, llega 2016 y 2017. La masacre más grande de estudiantes que vivimos hasta ahora en esa época. Volvimos a salir los estudiantes. Porque apagó a mi amiga, no se la llevaron. Pero al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de su casa y se llevaron a su mamá. 5 hombres. La torturaron, la golpearon en el camión y cuando ya se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los 5 para que su hija dejara de incentivar a otras estudiantes de hacer lo que estábamos haciendo. Mi amiga se fue a España, nunca más volvió, claramente. Ese año mataron a Niomar Lander, una de las insignias más grandes de las muertes de los estudiantes. Tenía 17 años y se iba a ir del país. Y hay un video muy icónico de él diciendo, yo me voy a ir porque acá no tengo futuro, pero la verdad es que yo no me quiero ir. Y si me matan, no me dejen morir. ¿Qué significa eso? No me dejen ahí tirado. Si me matan, agárrenme y llévenme. Neomar se murió. Ese año nos fuimos del país. Y ese mismo año al final de ese año decidimos convencer a mi familia de que tenían que empezar a irse también, porque para nosotros era muy duro irnos del país y olvidarnos de nuestra familia, cosa que tuvo que hacer mucha gente. No olvidarse, pero vivir separados. Nosotros estábamos haciendo una fuerza terrible como familia para que no nos pasara. Convenció a mi mamá de que se tenía que venir. Y voy a Venezuela a ayudarla a organizar la venta de las cosas de la casa, a llevarle medicinas a mi madrina. Mi madrina tiene lupus eritematoso. Si no toma cloroquina, se muere. Y yo viajo a Venezuela con 5 cajas de cloroquina en la maleta.
y 2 kilos de harina pan, que era lo que me alcanzaba en ese momento. Y en el aeropuerto de Maiquetía me para la Guardia Nacional y me mete en una oficina 2x2 y me empieza a desnudar parte por parte. Me mandan a quitarme los zapatos, me mandan a quitarme los pantalones, me mandan a quitarme la chaqueta, me mandan a quitarme la camisa. Me abren la maleta, me ven las medicinas y me dicen, ¿cuánto tienes? Yo como, ¿cuánto tengo? Sí, ¿cuánta plata tienes? Y yo le digo, yo no tengo plata y tenía 6.000 pesos argentinos en efectivo en la cartera. Y él me dice, agarra este teléfono y llama a alguien, porque hay alguien que tiene plata. Y tú tus medicinas las necesitas. Y no nos olvidemos que en esta negociación yo estaba desnuda, con 2 hombres armados y uniformados, con el uniforme con el que juraron proteger al pueblo venezolano frente a mi bandera y frente a Chávez en un inicio y después Nicolás Maduro. Desnuda frente a la Guardia Nacional secuestrada en el aeropuerto de mi propio país. Decidieron dejar entrar a mi mamá. Cosa rarísima, en un aeropuerto, que ella no tenga boleto, que no tenga el pasaporte, la dejan entrar para el aeropuerto, para que pase a la oficina y con una tarjeta de débito le pagué la plata al tipo para que me liberen. En débito. Se lo cobraron. Me voy a mi casa, llorando, en pánico, con mi mamá. No me hicieron nada. Se quedaron con los 2 kilos de harina pan. Llegamos a la casa, organizamos todo, organizamos una venta de garaje. Mi mamá ya tenía boleto. El boleto de mi mamá salía el día después que el mío. Y yo cuando me iba tenía miedo, y tenía miedo, y tenía miedo. Sentía rara. Me monto en el avión, vuelo 9 horas para Argentina. Aterrizo y me encuentro con Rubencho, mi padrastro, que es como mi papá, sentado en el Habana de Ezeiza, que conocemos todos, con la computadora abierta, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome, necesito que transfieras todos tus ahorros porque secuestraron a tu mamá. Porque una vecina era novia de un guardia nacional. Y el patio de mi casa daba a la casa de ella. Y le dijo al novio que mi mamá estaba vendiendo todo porque se iba del país. Y llegó la Guardia Nacional y secuestró a mi mamá con mi ahijada de 2 años. Y la metieron en una celda y le dijeron, usted tiene dólares porque usted se va del país. Denos los dólares y nosotros la soltamos. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Y yo transferí todos mis ahorros para que liberaran a mi mamá. Después de eso, convencí a mi abuela. Y mi abuela me dijo, la única manera de que yo me vaya del país es que tú me vengas a buscar. Porque yo le tengo miedo a los aviones. Ahorré toda mi plata. Trabajé en un comercial de Space, donde fui la tiburona de Space, me pusieron una cabeza mecánica y con esa cabeza mecánica me pagaron 70.000 pesos. Y esos 70.000 pesos los usé para comprar el boleto de mi abuela. Y me fui para Venezuela. En ese momento se me vencía el pasaporte. Y con lo que me quedaba de la platica, me fui para el Saime. Y en uno de los baños de ese lugar, le tuve que dar $1.000 por debajo de la puerta a un funcionario para que me dieran mi pasaporte. Y yo me sentía una traficante de droga, una criminal que estaba pagando por debajo de la puerta por su identidad. Y salí de ahí y había miles de venezolanos en la puerta mirándome como una criminal y gritándome que yo era una hija de puta. Porque yo sí les podía pagar y sí podía tener mi pasaporte y ellos no. Y yo me llevé a mi abuela ese día de mi país sintiéndome una criminal, sintiéndome una traidora, sintiendo que me aprovechaba de la gente. Y yo nunca más volví después de ese momento. Yo cuento esto y yo cuando lo estoy contando tengo miedo a que nunca más me renueven mi pasaporte, porque lo estoy contando. Después en el 2019, porque pareciera que en ese momento ya me traje a mi abuela y se me acabó. No. En el 2019 yo tenía tiempo trabajando en medios de comunicación. Y a un tío en Venezuela, que en paz descanse, le dio un infarto a las 4 de la mañana. Y me llamaron de Venezuela para pedirme, ayúdanos con algo, llama a alguien, porque no nos los están aceptando en ningún hospital. Y yo estuve desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde llamando a todas las personas que yo conocía, como que yo te empecé a llamar a ti, empecé a llamar a Zucca, empecé a llamar a Pandiel, empecé a llamarlos a todos, a ver si alguien, a Jairo, si tiene un periodista en Venezuela que conozca a alguien del gobierno, alguien que me dé algo. Y a las 3 de la tarde yo conseguí el contacto y me dieron apertura en el Hospital Militar de Caracas para que lo ingresaran. Lo ingresaron y cuando lo bajaron de la ambulancia mi tío se murió. Fue de casi 12 horas con un infarto. Mi tío se murió y yo lo vi por TV. A nosotros nos pasaron tantas cosas. Yo estoy lejos de ser la venezolana más desdichada del país. Pero lejos, ¿eh? Yo no soy ni la hermana de Basil Acosta, ni la prima de Neomar Lander, ni ninguna de esos. Más allá de la muerte de mi tío,
A mí no me mataron a nadie en la calle. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos el cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar, permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces, perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy, porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Pues no puede, porque no puede, no tiene la manera de hacerlo. Rubencho, mi padrastro, está en Caracas en este momento. Un tipo con el rigor periodístico más grande que conozco. El tipo no puede publicar una historia porque tiene miedo de que se lo lleven. El venezolano hoy está en silencio dentro de Venezuela. En silencio, asustado, comprando comida, pidiéndole a todas las personas que salen de la casa que eliminen los contenidos que tienen en sus teléfonos, que eliminen los mensajes que le mandan sus familiares que están afuera. Porque si te quitan el teléfono y ven que tú estás celebrando la caída de un dictador, te van a llevar preso y te van a torturar. Cuando me preguntan si no me duelen las 40 muertes por el bombardeo de este fin de semana, claro que me duelen tanto como los más de 400 muertos estudiantiles por las marchas y a las manos del gobierno, porque me duelen los más de 36.000 torturados y más de 18.000 presos políticos. Porque todo eso me duele. Nosotros no sabemos cuál es nuestro futuro y nos encantaría que fuese con Urrutia montado ahí en la Carlota, rodeado de guacamayas, llamando a elecciones para que gane María Corina. Me encantaría. Pero Venezuela es un país que está absolutamente tomado por la desgracia y por la violencia. Yo no sé cuál es nuestro futuro, pero conozco muy bien nuestro pasado. Así que la próxima vez que te vayas a sentar en tu sofá y le vayas a mandar un mensaje a un venezolano diciéndole cipayo, vende patria, vuélvete a tu país, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. No porque yo quiera que pienses diferente, porque no lo necesitamos, porque Venezuela ni es Afganistán, ni es Panamá, no es ninguno. Venezuela es Venezuela. Y no te pido que lo entiendas, te pido que nos respetes y que nos regalen 3 días, pana, para que el venezolano pueda ir para el obelisco y bailar y festejar. Porque no fuimos todos los que fuimos, porque hay unos que estamos angustiados, porque sabemos que Delcy Rodríguez está ahí todavía y porque estos desgraciados siguen en el poder todavía. Pero esta gente que tiene 10 años sin ver a su mamá, que vaya y baile tambor, que vaya y sienta justicia un ratico por todo lo que le robaron. No nos quiten también eso. No nos contaminen la alegría de sentir que se hace un poquito de justicia. No nos la quiten.